Eguardion, lehendakaria, agintari Joan Andreok, Euskal Lankidetza osatzen duzuen erakundeetako ordezkari eta lagunok ongi etorri. Con este premio de cooperación, que como cada año entrega el Lankidetza, se busca una vez más reconocer la labor solidaria y la lucha por la igualdad, la justicia entre pueblos y la superación de la pobreza en el mundo. Nazioarteko lankidetzan aritzen zareten Euskal erakunde eta pertsonei zorionak, sari eta ekitaldi hau zuena baita. Nazioarteko barkatu eta agurrak behin egin ondoren, jarraian Javier Cortés, lankidetzarako eta elkartasunerako Euskal Agentziako zuzendariari holtzara igotzeko eskatu nahi nioke, mesedez, Cortés jauna, nahi dezunean hitza zurea da. Txalo bat emango diogu, noski. Egunon guztioi, lehendakari jauna, herri agintariak, erakunde sozialeko adizkideok, lankidetzako lankideok eta oroba almusa anderea. Eguardion guztioi eta ongi etorri. Welcome to the Basque Country and good afternoon to you all. Como director de Lankidetza, es un auténtico honor debutar con ustedes aquí hoy, ofreciendo este premio y dándoles la bienvenida por acompañarnos a esta cita anual, ¿no?, de la cooperación vasca y la solidaridad. Izan honor, ohore bat da. Es un honor compartir con ustedes el acto de entrega del premio Ignacio Ellacuría 2024 a la señora Oroba Almusa de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Y es un honor que conceda este premio nuestro lehendakari, Manuel Pradales. Hoy día, 5 de marzo de 2025, es un gran día para todas las personas que estamos aquí reunidas, porque nos reunimos para celebrar que la cooperación y la solidaridad con los derechos de las personas y los pueblos que son universales y que sostienen el tiempo, con la perseverancia que caracteriza una lucha permanente contra la adversidad, es a lo que nos aferramos. Es el compromiso que tiene la sociedad vasca y es el compromiso que demuestra UNRWA y lo lleva manifestando y mostrando desde el año 1949. Es precisamente este compromiso con la solidaridad y con un mundo mejor el que ha sido seña de identidad de la sociedad vasca. Y esta identidad de la sociedad vasca ha sido alimentada centralmente por también la persona que rememoramos hoy, el padre Ignacio Ellacuría. Ese pensamiento de Ellacuría de hacerse cargo de la realidad, cargar con la realidad y encargarse de la realidad, es más relevante que nunca. Y es el desafío que tenemos hoy en día, el de construir un mundo mejor, basado en los derechos humanos, los derechos de las personas y en generar capacidades para que se ejerzan libremente. Y este es el espíritu que anima y convoca el concepto de desarrollo humano, al que la Agencia Vasca de Cooperación, hacia el que el Lankidetza orienta toda su acción. El pensamiento del padre Ellacuría, el pensamiento de Amartya Sen, el pensamiento del desarrollo humano, generar capacidades para el ejercicio de los derechos, incluso en los contextos más vulnerados y sin dejar a nadie atrás, es el reto que nos convoca a todas y a todos y que celebramos hoy y que cristaliza de una manera perfecta en este premio y lo que representa y lo que estamos honrando. Generar capacidades para que las personas, mujeres, hombres, niñas, niños, en los contextos más vulnerados como el que nos presenta UNRWA hoy en día, es algo que nos hace sentirnos muy orgullosas y orgullosos del compromiso de la sociedad vasca por no dejar a nadie atrás. Y llevamos 33 años celebrando este día, llevamos 33 años honrando a personas y organizaciones que año a año han sido testimonio y ejemplo de esta solidaridad y esta perseverancia en la lucha por la justicia social, la construcción de un mundo mejor y el desarrollo humano sostenible. Esto cabe también, por tanto, recordar los nombres que hemos honrado en otras ocasiones, de personas y organizaciones que han recibido este premio Ellacuría. La propia coordinadora de ONGs de Euskadi, que nos acompaña siempre a construir estas políticas, la asociación Las Dignas, la Fundación FIARE, la Red Vasca de Apoyo a la Unión Nacional de Mujeres Saharauis,
Begoña Tallo Ereña, José Ángel Cuerda, Lolita Chávez, Iskakik, Miguel Ayestarán, Ana Ferrer, Madres de Abril, Bandana Shiva, Madame Sinabu Shise y hoy, nos honra muchísimo, la señora Oroba Almusha. Todos estos nombres nos invocan lugares y territorios distintos y lejanos, pero a su vez cercanos y universales. Lo que pasa en estos lugares nos pasa a todas y a todos nosotros. Este concepto de solidaridad es básico hoy en día. No podemos dejar abandonados estos contextos ni estas personas, estos territorios, porque nos estaríamos abandonando nuestro propio ideal de sociedad y de mundo que queremos. La cooperación y la solidaridad perseveran por encima de la adversidad. Como dice UNRWA, against all odds, en cualquier circunstancia, lo más adversa posible incluso. Esto lo demuestra la UNRWA, hoy aquí presente y premiada, y Charo Penes, con esperanza, y como lo demuestran tantas personas y organizaciones aquí presentes que trabajan día a día, minuto a minuto, por luchar contra la adversidad y construir un mundo mejor, sin dejar a nadie atrás y protestando con propuestas. Euskadi es hoy un referente en el mundo en cooperación descentralizada. Tenemos mucho que aportar al mundo, Euskadi berria. También tenemos mucho que aprender del mundo. Ikusi eta ikasi, mundutik ikasi, hartu eta eman, dar y recibir. Tenemos una nueva ley vasca, aprobada en 2024, que cumple su primer año de vida hace menos de un mes y que nos plantea nuevos compromisos y oportunidades. Tenemos el compromiso y la oportunidad desde la cooperación vasca y la sociedad vasca de convocar a todos los actores, todos los agentes de la sociedad a hacer una potente alianza para contribuir en estos tiempos tan desafiantes, en estos límites de un modelo civilizatorio que tenemos que defender y proponer y promover, convocar a todos estos actores a construir un mundo mejor. Convocar, lógicamente, a las políticas públicas, ser capaces de ser coherente en todas las políticas de la Administración con el desarrollo humano sostenible. Convocar a esta alianza, lógicamente, a lo que es parte de nuestra identidad, una sociedad civil, activa, comprometida, protagonista. Convocar también a todo nuestro tejido productivo, nuestras cadenas empresariales, nuestros movimientos, a toda la sociedad y el tejido productivo cooperativo, a la sociedad también de la economía social y solidaria. Todas estas acciones que tenemos en los territorios de desarrollo tenemos que ser capaces de movilizar. Tenemos que movilizar también una de nuestras banderas, la capacidad de generar conocimiento. Todas las universidades, el conocimiento que se genera en las universidades, orientarlo también a la transformación y poner a disposición de los territorios y de las personas de los territorios donde operamos toda esta capacidad de recursos activos al servicio del desarrollo humano sostenible. Este es el reto que tenemos, transformar la realidad social, económica, medioambiental y cultural de los territorios con los que colaboramos, donde cooperamos y ponerlos a disposición para su propio desarrollo humano. Y esto es la enseña un poco de Euskadi en el mundo, ¿no? Creo que es una parte consustancial el papel que juega Euskadi en el mundo. Este liderazgo por construir una Europa que lidere esta transición hacia un desarrollo humano sostenible y un multilateralismo que tenemos que reforzar más que nunca. No en vano Euskadi acoge la sede de Local 2030 precisamente para eso, para construir desde los territorios el desafío de construir un mundo mejor. Todos estos son los retos que tenemos. Es un camino que tendremos que caminar juntos y juntas. Elkarrekin egin beharreko bidea, paso a paso, step by step. Por tanto, en nombre de Lankidecha y de todas las personas que conformamos el Lankidecha, que están aquí presentes también, nos gustaría finalizar agradeciendo de nuevo su presencia aquí hoy, en la celebración de este premio tan importante y tan relevante como es el Premio Ignacio Ellacuría. Eskerrik asko, muchas gracias. Shukran. Create a new generation of women leaders. Un reconocimiento a las organizaciones, colectivos y personas que luchan a favor de la igualdad, la justicia entre los pueblos, la solidaridad y la superación de la pobreza en el mundo. Y a continuación me gustaría invitar a subir a este escenario a Irina Rábalo, presidenta de la Comisión de Igualdad y Cooperación al Desarrollo del Parlamento Vasco y presidenta del jurado del Premio Ellacuría, para que nos lea el fallo del jurado de esta edición 2024. Nahi dezunean Rábalo Andrea, eta txalo bat emango diogu noski. Lehendakari jauna, Cortés jauna, representantes de UNRWA, egun on guztioi. Epamaia elkartu eta dagokion eztabaida egin genuenean, argi izan genuen.
Hau batez, erabaki genuen 2024ko edizioan, garapenerako lankidetzaren Ignacio Ellacuría sariaren esleipendun gisa UNRWA, Palestinako errefuxiatuentzako Nazio Batuen Agentzia, UNRWAren Euskadiko Komite Elkarteak proposatutako hautagaitza. Y la unanimidad se dio por varias razones. UNRWA ha demostrado ser como ese árbol de tronco robusto con raíces profundas que da cobijo con su sombra y frutos para quien los necesite, que hace frente estoicamente a todas las inclemencias, viento, tormenta, rayos, nada lo derriba. Eso representa para el pueblo palestino. Son muchas las dificultades con las que os habéis encontrado en este conflicto y en todo momento habéis demostrado una gran fortaleza y nada os ha frenado. Resaltar de UNRWA el compromiso, la trayectoria y la dedicación vital durante 75 años con el pueblo palestino en un contexto de conflictos continuos a la espera de una solución justa y definitiva que tanto tiempo se está alargando. También entendemos que este premio es merecido por representar la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, el lado más humano del trabajo directo que realizan a favor de la justicia y de los derechos humanos de este pueblo. Además, consideramos fundamental otorgar este premio a UNRWA por la defensa al riesgo real de desaparecer, que implicaría quitar el derecho de refugio a la población palestina y el derecho de retorno a sus tierras y hogares. En resumen, el jurado entiende que UNRWA es merecedora de este reconocimiento. El premio Ignacio Ellacuría contribuirá a visibilizar y concienciar a la sociedad vasca sobre la crisis y el conflicto que se está viviendo con la población refugiada palestina. Garrantzitsua da, bakearen aldeko ahotsa eta apustua, bomben eta gorroto diskurtsoaren gainetik entzutea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Rabalo Andrea. UNRWA Nazio Batuen Batzar Nagusiaren agindupean sortu zen 1959an Palestinako errefuxiatuei laguntzeko programak sustatzeko. Hasiera batean, aldi baterako izan zen, baina 75 urteren ondoren agentziak lanean jarraitzen du errefuxiatu palestinarren ongizaterako, giza garapenerako eta babesteko zerbitzuak eskaintzen. Actualmente, la agencia opera en Jordania, Líbano y Siria y el territorio palestino ocupado, Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este. UNRWA presta directamente servicios esenciales de educación, salud, servicios sociales, microcréditos, infraestructura y mejora de campamentos, protección de los derechos de la población refugiada y ayuda humanitaria y de emergencias. UNRWA cuenta con un total de 33.000 personas trabajadoras, de las cuales el 99% son palestinas. Ondo badiritzozue, guazen UNRWAri buruz gehiago ezagutzera eta horretarako hurrengo bideoa ikustera gonbidatzen zaituztet. UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. Trabaja desde hace décadas para mejorar la vida de la población refugiada de Palestina en 58 campamentos en Jordania, Cisjordania, Gaza, Siria y Líbano. 6 millones de refugiados y refugiadas se encuentran bajo su protección y mandato. UNRWA trabaja en educación, formación profesional, alimentación, servicios sociales, ayuda psicológica, económica, sanitaria y laboral. 500.000 de niños y niñas acuden a las escuelas de UNRWA. 1,9 millones de personas reciben ayuda sanitaria en los centros de salud de la agencia. 400.000 personas cuentan con su apoyo en servicios sociales y 29.000 se benefician de su financiación de proyectos laborales. El trabajo de UNRWA en estos momentos es más importante que nunca. Es vital. Y antes de proceder a la entrega del premio Ignacio Ellacuría 2024, nos gustaría hablarles de Oroba Almousa, a la que en breve invitaremos a tomar la palabra para posteriormente hacerle entrega del premio Ignacio Ellacuría. Oroba Almousa, Andrea, UNRWA Jordaniako hezkuntza programaren burua dugu, eta hain zuzen ere, elankidetza eta lanbide heziketako sailburu ordetzak eta UNRWA elkarrekin egiten duten
lan Jordanian lanbide heziketako programa indartzeko ekimen bateratu batean. Oroba Almousa comenzó su andadura en 2003 en la oficina jordana de la UNRWA. Hace 3 años comenzó a trabajar como responsable del programa de educación del país, que incluye el programa de formación profesional de la Agencia de Naciones Unidas. Farmazian lizentziatua eta hezkuntza metodologietan doktorea, Oroba kalitatea kudeatzeko Europako Fundazioko ebaluatzailea da eta Harvardeko hezkuntza fakultateko kidea. Almousak 32 urteko esperientzia du lanbide heziketaren arloan. Oroba Almousa, estamos deseando escuchar tus palabras. Nahi dezunean, zurea da hitza. Your Excellency Linda Kari, Your Excellency, Ministers and Directors of the Basque Agency for Cooperation and Solidarity, distinguished guests and colleagues, greetings from UNRWA. It's with great pleasure and gratitude that I attend here today on behalf of UNRWA to collect the Yakuria Award. We are honored that the candidacy of our agency received more than 60 endorsements from a wide range of sources in the Basque Country, including authorities, universities, civil societies, and NGOs. The jury concludes that the agency deserves to receive the Ignacio Elocuria Award for its commitment and vital dedication over 75 years in a context of continuous conflict, protecting the rights and serving 5.9 million Palestinian refugees in its 5 fields of operation. UNRWA provides education, including technical and vocational education, primary health care, relief and social services, camp improvement, protection, and microcredit services. Despite the ongoing grievous political assault on the agency, UNRWA remains committed to providing these vital services until a just and lasting solution is found for the Palestinian people. This would not be possible without the professionalism and the sheer determination of its staff over the past 75 years. It also would not have been possible without the support of our esteemed donors and friends across the world, including the Basque Country. In this context, and as the Chief of UNRWA Education Program in Jordan, I would like to express our profound gratitude and appreciation to the support of the Basque government in sponsoring the project that will offer new opportunities to the Palestinian refugee youth. By modernizing our 2 vocational centers, over 5,200 youth are expected to benefit from it over the coming 10 years. This support is vital for the lives of those youth as it develops their skills and competencies and improves their competitiveness in the market to attain skilled jobs that will improve the quality of their lives and ensure a dignified life. To close, it's very important to acknowledge that nominating UNRWA for the Yakuria Award is coming at the most challenging time in the agency's history. Over half of the entire population, 1 million people, sought refuge in our schools during the war. UNRWA has been the main distributor of life-saving humanitarian aid within Gaza throughout the conflict. Our doctors still provide over 60% of all primary health care services, a total of 7.5 million medical interventions since the start of the war. Over half of all recent polio vaccinations were held in our health centers. This was possible through our over 4,000 staff, many of them multiply displaced,
and living in makeshift tents themselves that continued to work despite the immense risks to themselves. Tragically, over 273 of them laid down their lives serving their agency, the highest loss of the UN humanitarian life in any conflict since the establishment of the United Nations. In the West Bank, almost 40,000 refugees have been forcibly removed from the 3 camps, the largest displacement since 1967. Our colleagues are doing everything in their power to provide them with the emergency assistance and support. It's against this context that this award from the Basque Country government and society not only demonstrates your sincere belief in UNRWA's mission, but also in upholding the international law and human rights. I came here with pride, representing my agency, for the great honor to receive the Ignacio Ellacuría Award on behalf of UNRWA, and feeling deeply grateful for your support. I leave here now reinvigorated and determined more than ever to continue the important work of the agency and its mandate. Thank you so much, Basque Country, Eskerrik asko. Thank you so much, Oruba. Stay here. Eta orain saria emateko mesedez eszenatokian Imanol Pradales lehendakaria eta Javier Cortés lankidetza eta elkartasunerako Euskal Agentziako zuzendaria gurekin egotea eskatuko dut, eta oraintxe Oruba Almousari saria. Eta hementxe Ignacio Ellacuría saria 2024 UNRWA. Zorionak. Zorionak eta Javier Oruba eseritzen zarete, mesedez, eta Imanol Pradales gure lehendakariaren ordua da, zurea da hitza nahi dezunean. Eskerrik asko eta zorionak, Oruba. Herri agintari eta ordezkariok, UNRWAko lagunok, epaimaikideok, jaun-andreok, egunon guztioi. Eskerrik asko eta zorionak UNRWA zuen lanarengatik, zuen hitzengatik eta batez ere zuen ekintzengatik. Congratulations for the award. It's a pleasure and an honor for me as a president of the Basque government, the Basque country, to give you in the name of the Basque Society this award for your commitment and your work with the Palestinian people, for your good job, and especially for being an example for the rest of humanity, protecting people in Palestine, protecting human rights, and doing the best example for the rest of all here in the Basque country in Europe. So thank you so much and congratulations. Hemen zaudaten askok ezagutzen dituzue Ignacio Ellacuríak bere bizitzan jarraitu zituen printzipioak.
Errealitateaz jakin, jabetu eta ekin. Hori bera da UNRWAk 75 urtez egiten jarraitzen duena. Milioika pertsonen bizitzak sustengatu, beste hainbat tokiko erakunde eta elkartasun elkartekin batera. Hoien artean, Euskadiko hainbat. Hemen gaudenok jakin badakigu Palestinarren errealitatea zein den. Une honetan bertan, Gazan, Zisjordanian edo Sirian, errealitateaz jabetzen gara. Eta ekin nahi dugu UNRWArekin batera, beste agentziekin batera eta gizarte zibilarekin batera. Hori bera da Euskal Lankidetzaren itsasargia. Errealitateaz jakitea, jabetzea eta ekitea. Euskadin eta munduan, beti nazioarteko zuzenbidea eta giza eskubideen alde, bakearen eta duintasunaren alde. Porque, desgraciadamente, el mundo parece tomar un rumbo preocupante. Nos indigna y enfurece ver cómo el presidente de Estados Unidos plantea desplazar a millones de personas fuera de su hogar y de su país. Nos indigna y enfurece escuchar con qué ligereza se propone construir un resort turístico gigante en un lugar arrasado por las bombas. Nos indigna y enfurece la insensibilidad hacia personas que lo han perdido absolutamente todo, sus casas, sus posesiones y muchos de sus seres queridos. Nos indigna y nos enfurece. Es la cruel cara de la deshumanización, una deshumanización que acompaña a la barbarie. Frente a eso, más que nunca, desde Euskadi defendemos la paz, la democracia, los derechos humanos y la vida como valor supremo e inalienable. Es lo que ha hecho UNRWA desde 1949, desde hace 75 años. Proteger la dignidad y la integridad de millones de personas, proporcionándoles cobijo, atención sanitaria, educación o servicios esenciales, como hizo el padre Ellacuría. Habéis estado siempre al lado de las personas más vulnerables. Muchos de vuestros voluntarios han muerto en el empeño, como lo hizo él, el padre Ellacuría. Siendo conscientes de que os jugáis la vida, seguís allí y seguís trabajando con ese empeño. Hoy queremos recordarles a todos ellos y a todas ellas y reconocer su labor, la labor de personas que, como Oroba la Musa, aquí presente, proporcionan formación profesional en áreas tan diversas como la energía renovable, la automoción, la salud dental o la enfermería. La educación es un capital humano que permanece y que ninguna excavadora podrá arrebatar jamás. Y esa es la gran contribución también que hacéis día a día desde UNRWA. Gaur inoiz baino gehiago, Ignacio Ellacuríaren balioi eusten diegu. Bere ausardia berriro besarkatzen dugu, giza eskubideen urraketa guztiak salatzeko. Zuetena ez da nahikoa, zuetena ez da nahikoa. Nazioarteko komunitateari eskatzen diogu, gaur Euskaditik, konponbide baketsu eta iraunkorra adostea. Konponbide baketsu eta iraunkorra adostea. Palestinako egoera larriari irtenbidea emoteko, behin betiko irtenbidea emoteko. Nazioarteko zuzenbidean, nazio batuen ebazpenetan eta bi estatuen aitortzan oinarrituta hori delako gakoa. Elkarlanean jarraituko dugu UNRWArekin batera, orain arte egin dugun bezala. Gizarte palestinarrarekin batera, orain egun egin dugun bezala. Herritarrekin batera eta beste hainbat gobernuekin ere batera. Bizi ditugun garai nasiotan, ze garai nasiak dira, lankidetzan eta elkartasunean sinisten dugu. Against all odds. Oztopo guztien gainetik, UNRWAk bezala. Eskerrik asko, zorionak, congratulations and all the best for the Palestinian
people and country. Thank you. Eskerrik asko, lehendakari jauna. A través de este premio recordamos el nombre y la labor de Ignacio Ellacuría, valorando con ello la elección inherente del pueblo vasco para la paz y la solidaridad. Eskerrik asko zuen irmotasunarekin bakearen defentsa adosten duzuenoi, zuen konpromisoagatik eta zuen adibideagatik, zein aldetan egon behar dugun gogorarazteagatik. Eta zuei guztioi agintari, adiskideok, eskerrik asko gurekin gaur bat egiteagatik. Antes de dar por finalizada esta nueva edición de la entrega del premio Ignacio Ellacuría y antes de pasar al lunch que se celebrará en esta misma sala, escucharemos el poema Si tengo que morir. Hil behar banaiz olerkia Refat Alarerek idatzi zuen. Alarer, Gazako zerrendako idazle, poeta, irakasle eta aktivista palestinarra izan zen. Erasoaldiaren hasieran hil zuten 2023ko abenduaren 6an 54 urte zituela. Literatura eta idazketa sortzailea irakatsi zituen Gazako Unibertsitate Islamikoan eta We Are Not Numbers erakundearen sortzaileetako bat izan zen. Gazako idazle gazteekin eskarmentu handiko autoreak elkartzen zituen ekimenak. El poema será recitado en árabe por Issam Abu Shamala, profesor palestino de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco, y por Ane Picaza, actriz, artista e ilustradora, que lo hará en euskera. Cuando queráis, por favor, vamos a darles un fuerte aplauso. Casco, antes de empezar, muchísimas gracias por la invitación y por todo lo que estáis haciendo al pueblo palestino desde muchísimo tiempo, no solamente por la crisis que está actualmente realizando. Empiezo a decir en árabe, es un académico palestino de la Universidad Islámica de Gaza, donde, bueno, debería ser un compañero. Y, bueno, pasó lo que pasó, pero voy a decir en árabe respetando a él, por su alma, y luego lo en euskera. إذا كان لابد أن أموت فعليك أن تحيا لتروي قصتي لتبيع أشيائي لتشتري قطعة قماش وبعض الخيوط أجعلها بيضاء بذيل طويل حتى يرى طفل في مكان ما في غزة بينما ينظر إلى السماء منتظرا أباه الذي رحل فجأة دون أن يودع أحدا ولا حتى جسده ولا حتى نفسه يرى الطائرة الورقية التي صنعتها أنت تحلق عاليا ويظن للحظة أن هناك ملاكا يعيد الحب إذا كان لابد أن أموت فليكن موتي جالبا للأمل فلنصبح حكاية. Casco. Shukran. Hil behar banaiz. Hil behar banaiz, zu bizi beharko zara. Nire historia kontatzeko. Nire gauzak saltzeko, oial zati bat erosteko, oiala eta ari batzuk, zuria eta bustan luzeduna izan dadila. Gazan, nonbait dagoen aur batek zerura begietara begiratzean, zu infernuan joan zitzaion aita itxoiten,
inori agur esan gabe, ez da bere azalari, ez da bere buruari ere. Zuk egindako kometa ikus dezan, goian, egan. Eta momentu batez, aingeru bat maitasuna ekartzera datorrela pentsa dezan. Hil behar banaiz, itxaropena ekar dezala, historia konta dezala. Eskerrik asko, Ane Pikaza, Sina Buxamala. Eta orain bai hementxe amaitzen da Ignacio Ellacuría Sariaren aurtengo edizioa 2024koa. Eskerrik asko danori, ongi izan, ondo bizi eta laster arte. Mila esker.